Ok, entonces iniciamos con esta clase de flujo másico, pero ahora para aplicaciones. Entonces, nosotros en lo que era flujo másico de conceptos, nosotros vimos lo que eran la relación y las fórmulas matemáticas para conocer nosotros el flujo másico. Entonces, nosotros ya habíamos comentado en la clase anterior, habíamos visto que pues si nosotros por la tubería en la industria, por una tubería, pues no siempre, o sea, si nosotros dejamos o tuviéramos nada más el gasto, damos la bienvenida, creo que es el Inge Raúl, ¿eh? Bueno, entonces nosotros comentábamos que si nosotros, por ejemplo, por la tubería midiéramos el flujo del agua y luego después midiéramos el flujo, por ejemplo, de petróleo, por decirlo, ¿verdad? Que así nada más para un caso práctico. Aquí nosotros estaríamos, si nada más utilizáramos la fórmula de gasto, nosotros aquí veríamos que aunque fuera el mismo volumen, o sea, tuviéramos el mismo gasto, porque aunque fuera agua y petróleo, pues tenemos estas dos variables, que es el volumen por unidad de tiempo. Entonces el volumen por esta tubería sería el mismo, o sea, tanto para petróleo como para agua. Pero pues eso pues no nos conviene si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, que obviamente que uno es más pesado que otro, o mejor dicho, uno tiene mayor densidad que otro líquido. Entonces, aquí nosotros tenemos que conocer, para ciertas aplicaciones, nosotros debemos de conocer lo que es la masa. Y para eso nosotros vimos en la clase anterior la relación para nosotros conocer el flujo. Entonces, aquí recapitulando, a nosotros le llamamos gasto o caudal o flujo volumétrico y lo denotamos con el símbolo G, ¿sí? Mayúsculo. Y luego, posteriormente, vimos la relación para el flujo másico. O sea, entonces nosotros cuando decimos flujo, nosotros lo vamos a definir como flujo másico, ¿sí? Para que vean la diferencia. Y la diferencia está aquí, donde para el gasto o caudal nosotros estamos utilizando volumen y acá en el flujo o flujo másico nosotros estamos contemplando la variable de masa. Entonces aquí, aunque pues si digan, ya si contemplamos esta fórmula de flujo másico, nosotros ya vamos a saber que si pasa petróleo o si pasa agua, nosotros aquí ya vamos a tener la diferencia porque obviamente uno va a ser más denso que otro. Entonces también habíamos visto que el flujo másico vimos otra fórmula que está en términos del caudal o del flujo volumétrico, que es la que ahorita checamos, por la densidad, ¿sí? Entonces nosotros también podemos conocer el flujo másico si nosotros conocemos el gasto y también conocemos la densidad de ese líquido, ¿sí? O de esa materia que está fluyendo a través de la tubería. Ok, entonces nada más era para recapitular lo que ya hemos visto. Entonces nosotros vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer el número 3 para aterrizar estos conceptos, porque ahorita ya vamos a ver flujo másico, lo que es aplicaciones. Entonces vamos a realizar el número 3, el ejercicio número 3. Entonces aquí para el ejercicio número 3 nos dice que bueno, ahí dice una, pero es por un canal rectangular fluye agua
a 4 grados centígrados a un flujo volumétrico de 19.5 metros cúbicos por hora. Nos pide calcular el flujo másico y luego el resultado lo vamos a interpretar. Posteriormente vamos a calcular el flujo másico, pero ahora, si se fijan en las unidades de medida, nos lo está cambiando, nos lo está pidiendo en kilogramo por hora, perdón, por segundo. Aquí nos lo está indicando, ¿sí? O sea, aquí seguramente el resultado que nos dé en calcular el flujo másico, como aquí estamos viendo la unidad de medida del tiempo en horas, nos lo va a pedir que lo convirtamos pero en segundos. Entonces, ese es como el inciso B de este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues bueno, vamos a lo que ya estamos acostumbrados, es de anotar los datos, fórmulas, despeje, sustitución y el resultado, pues para que nos dé la pauta o los pasos para ir resolviendo este ejercicio. Entonces vamos a anotar, a ver con qué es más rápido, ¿sí? Vamos a escribirlo pues así para no, con letra y no con el de dibujar. Bueno, entonces vamos a escribir los datos. Vamos a escribir que, pues, bueno, no sé si esté aquí por el símbolo de densidad, pero si no, bueno, esta roca está medio rara, pero vamos a poner que la densidad del agua a 4 grados centígrados es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, también nosotros ya vimos este tema de densidad, y aquí nada más recordar, si vienen con los puros unidades de medida, recordamos que la densidad pues es la masa por unidad de volumen, ¿sí? O sea, si nosotros queremos referirnos que en un volumen, por ejemplo, una unidad de volumen y la cantidad de masa que lo contiene, esa sería la densidad. Entonces, nos dice que ahí está la densidad y pues también nos está diciendo que es a 4 grados centígrados, ¿verdad? Bueno, para no, aquí quería checar a ver si lo tenía, pero bueno, para no tardarme, Marcos Fernández admitir. Entonces ahí recuerden de escribir su nombre completo, chavos, en el chat. Ok, entonces nos está dando la densidad del agua a 4 grados centígrados, también nos está dando lo que es el caudal o gasto o flujo volumétrico. Acuérdense de que nosotros quedamos de acuerdo en que nosotros podemos nombrar el gasto, igual es el mismo nombre que caudal y el mismo nombre que flujo volumétrico. Por lo tanto, el flujo volumétrico es de 19.5 metros cúbicos por unidad de tiempo, es decir, 19.5 metros cúbicos en una hora. Ahora, ¿qué más nos está dando como dato? Creo que ya es todo, ¿verdad? 4 grados a un flujo volumétrico de 19.5, calcula el flujo másico e interpreta el resultado. Bueno, entonces aquí nada más vamos a anotar qué es lo que nos está preguntando. Y pues para no escribir todo el nombre de flujo másico, nada más vamos a poner el símbolo con el que denotamos el flujo másico, que es la F mayúscula. Y luego bueno, esto lo voy a poner como inciso A, ¿sí? Flujo másico. Y luego el B, también nos están pidiendo el flujo másico, pero aquí le voy a poner las unidades de medida que nos lo están pidiendo, es decir, en kilogramo
por unidad de tiempo, pero la unidad de tiempo nos están diciendo que lo convirtamos, seguramente es lo que nos va a pedir, que lo convirtamos a segundos. O sea, aquí está el flujo másico por inciso B en kilogramos por segundo. Muy bien, entonces ya tenemos pues los datos, así como lo que nos está preguntando. Ahora vamos a escribir las fórmulas que hemos visto para este tema y pues si se fijan ya se está complementando con temas anteriores. Pues aquí vemos pues la densidad, aquí vemos lo que es el caudal. Entonces vamos a escribir pues fórmulas que nos van a servir. Ya pues la fórmula de la clase que vimos en la clase anterior es que nosotros para calcular el flujo másico necesitamos conocer la masa y el tiempo. También vimos otra fórmula, también para nosotros conocer el flujo másico, nosotros lo podemos conocer si tenemos como dato el gasto y la densidad. Ahora vamos a copiar este símbolo. Aquí está. Entonces, esas son las fórmulas que nosotros pues vamos a utilizar. Entonces, de estas dos, bueno, estamos en fórmulas. Si yo checo la primera fórmula, me están diciendo que para conocer el flujo necesito conocer masa. Aquí nos vamos a los datos y no tengo así tal cual la masa. El tiempo, pues tampoco. Nos fijamos en la siguiente fórmula. Conozco yo el caudal, si bien nos lo está dando aquí en datos, entonces el caudal sí lo conozco. Yo conozco la densidad, si digan en datos nos lo está entregando. Y aquí entonces la pauta que nos está dando en fórmulas es de que vamos a utilizar esta segunda fórmula del flujo másico. Entonces, como los datos están del lado derecho de la ecuación, de la fórmula, significa que yo no voy a utilizar despejes para este ejercicio, que es el siguiente paso que pues me está sugiriendo esto que escribimos acá arriba, pues es la sustitución de los valores en esta fórmula, ¿sí? Entonces vamos a escribirlo y en sustitución. Entonces nos dice que la fórmula es igual al caudal. ¿Y el caudal cuánto es? 19.5 metros cúbicos por unidad de hora. Lo voy a escribir ya como en fracción para que se vaya viendo cómo van a quedar las unidades de medida, ¿sí? Entonces, yo aquí lo pongo que es 19.5 metros cúbicos en una hora. Entonces la fórmula me dice que lo tengo que multiplicar por la densidad. ¿Cuál es la densidad? Serían 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos a escribir aquí el metro cúbico, ¿sí? Aquí ya nada más para ponerlo bien como fracción para las unidades. Entonces ahora sí, acuérdense, podemos checar primero cómo nos quedan las unidades. Estos metros cúbicos de lo que es el caudal se van a ir con estos metros cúbicos de la densidad, porque están dividiendo, no es que se vean, sino simplemente metros cúbicos entre metro cúbico, pues nos da igual a la unidad. ¿Y cuáles son las unidades que nos van a quedar? Arriba son kilogramos y abajo hora. Entonces ahora sí, pues ya aquí veríamos
que el resultado nos va a quedar en kilogramo por hora. Y sabemos que esas son las unidades de medida para el flujo, ¿sí? En kilogramo, o sea, la masa, las unidades de medida es en kilogramo, y para el tiempo, en este caso estamos utilizando la unidad de medida, nos va a quedar en horas. Ahora sí, entonces ya nada más lo que nos queda es multiplicar las cantidades, que serían 19.5 por 1000. Y eso nos da un resultado de, me sale 19.500, ¿ah? Así sencillo. Entonces, pues eso obviamente que lo vamos a colocar en la columna de resultados. Entonces serían 19.500, y ya escribimos las unidades de medida. Kilogramo por hora. Así quedaría. Entonces, este es el resultado para el inciso A, que el flujo másico es de 19.500 kilogramos por hora. ¿Qué significa? O sea, aquí nos dice interpretar el resultado. Esto de interpretar el resultado, pues simplemente nosotros lo decimos de esta manera. Si digan, aquí dice, por un canal rectangular fluye agua a 4 grados centígrados a un flujo volumétrico de 19.5 metros cúbicos por hora. Lo que nosotros vamos a interpretar de este resultado es que por ese canal van a fluir en una hora, va a pasar o va a fluir 19.500 kilogramos, ¿sí? Acuérdense que el flujo másico pues nos hace referencia a eso, a la masa. Entonces, 19.500 kilogramos, pero en una hora. Esa es la interpretación. Ahora vamos con el inciso B, que este mismo flujo másico nos lo está pidiendo, pero en segundos. Entonces vamos a hacer la conversión. Nada más le bajo aquí, que se traba. Y aquí lo hacemos. Bueno, entonces vamos a anotar, acuérdense, ya aquí ya sería, vamos a realizar una conversión. Entonces, pasos para hacer la conversión. Primero, anotarlo en forma de fracción. Aquí está. El dato que vamos a convertir son 19.500 kilogramos por hora, y ya está en fracción. El siguiente dato, pues, es colocar en las siguientes columnas las equivalencias. ¿En qué? Entonces, sí, Puede ser directamente, ¿no? sí, pues va a ser así directo. Es que acuérdense Por que siempre, ejemplo, sí, una hora que equivale a 3.600 segundos. uh-huh, Ya nos saltamos el de los minutos. el de los minutos, sí. Sí, acuérdense que pues yo les hago así para que, sobre todo el objetivo es para que sepan que si quieren hacer más conversiones, se puede agregar la siguiente columna, pero así como Carrillo, ¿si eres tú de Carrillo? Sí. Ok, excelente. Entonces, así como dice Carrillo, como muchos de ustedes ya saben las equivalencias, por ejemplo, un día cuántos segundos tiene, pues ya nada más lo hacen directo, pero aquí, pues yo lo voy a hacer así, como quien dice, en pasos para los que a lo mejor todo alguno que otro está ahí batallando. Pero así lo que dice Carrillo es correcto, ¿sí? Entonces, yo nomás lo voy a hacer, pues así, otra vez, pues por pasos, ¿sí? O sea, aquí voy a anotar las equivalencias de que un minuto contiene 60 segundos y que, a ver, en una hora
pues contiene 60 minutos. La equivalencia de Carrillo es correcta, ¿eh? Acuérdense, nada más yo estoy poniendo el ejemplo de las conversiones para las columnas. Entonces, también otro detalle, cuando nosotros hacemos conversiones, nosotros tenemos que conocer las equivalencias. Eso, hay algunas equivalencias que son cotidianas y otras equivalencias que sí necesitamos consultar. No son tan, como les comenté, tan cotidianas. Entonces, el detalle aquí es que vamos a escribir las equivalencias de tal manera que se cancelen o que se vayan las unidades de medida que ya no nos van a ser útiles. Entonces, primero queremos el de kilogramo, pues así se va a quedar, ¿no? Porque ese no lo vamos a tocar, ¿no? Aquí lo que es para masa se va a quedar en kilogramos. Entonces, lo que se van a ir son las horas. Entonces, checo aquí y en esta equivalencia es donde aparece la hora. Entonces, vamos a escribir una hora aquí arriba y lo que equivale aquí abajo, de 60 minutos. De esa manera, checo que las unidades que se van son las de hora. La de kilogramo, aquí se va a quedar, nos están quedando minutos. Entonces, para eso necesito la siguiente equivalencia y por lo tanto escribo la siguiente columna. Entonces, para la siguiente columna, yo voy a utilizar esta equivalencia porque quiero que se vean los minutos. Entonces, vamos a escribir la siguiente equivalencia en la siguiente columna, que sería 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces otra vez, nada más corroboramos que los minutos se van a ir y ¿qué es lo que nos va a quedar? Los segundos. Por lo tanto, checamos las unidades. Kilogramo por segundo es lo que nos están pidiendo en el inciso B y checo cuáles son las unidades que se nos van a quedar en esta conversión. Kilogramo arriba y segundo abajo. Por lo tanto, entonces, para las unidades ya quedamos. Entonces vamos ahora simplemente a hacer la operación de las cantidades. Es decir, voy a multiplicar todo lo de arriba y lo anotamos aquí. Posteriormente voy a multiplicar todo lo de abajo y aquí abajo voy a poner el resultado. Aquí dijimos que no lo anotamos, pero sabemos que eso es en una hora, ¿sí? Entonces ya para poder multiplicar 19.500 por 1 y el resultado por 1. Como es la unidad, pues entonces aquí el resultado va a ser 19.500. Y abajo también le hacemos la operación de multiplicar todo lo de abajo. 1 por 60 y el resultado lo va a multiplicar por 60. Y es lo que en un inicio nos había dicho Carrillo, ¿no? Con la equivalencia directa. Entonces aquí ya tenemos el resultado de la multiplicación de las cantidades de arriba y acá abajo tenemos el resultado de la multiplicación de las cantidades de abajo. Ya nada más lo que sigue pues es hacer la operación que aquí estamos viendo que es pues una división. 19.500 entre 3.600 nos da un resultado de 5.42 perdón, 42 ya en números cerrados, ¿sí? Ahora sí, faltan las unidades de medida. Kilogramo y abajo nos quedó un segundo. Y este sería el resultado del inciso B, ¿sí? Que nos está pidiendo en kilogramos por segundo, lo que significa que por este canal va a fluir 5.42 kilogramos en un segundo. Esa sería la interpretación. Y con eso estaríamos contestando este ejercicio número 3.